Después de 3 años en palacio, agoté todos los medios, pero no logré ganar el favor del emperador, así que me rendí por completo. Sin embargo, este maldito emperador de repente me rodeó la cintura con su brazo y me preguntó, ¿qué pasa? Basta de luchar por mi favor. Tartamudeé, es demasiado agotador. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Suscríbanse para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Me llamo Xiaojin y soy la hija legítima de la familia Xiao en nuestra sociedad. No es raro que los hombres tengan varias esposas y concubinas. Observé cómo mi madre empleaba todas las tácticas posibles para llegar a la cima y convertirse en la única mujer de mi padre. Esto me inspiró a ser una mujer como mi madre, así que aprendí muchas habilidades de ella. Me dijo que, para conquistar el corazón de un hombre, primero debes ser excepcional. Lo tomé en serio. Mientras otros se levantaban al amanecer para practicar la cítara y estudiar, yo me levantaba antes de la quinta guardia, decidida a eclipsarlos a todos. Ahora me he convertido en una joven elegante, experta en música, ajedrez, caligrafía y pintura. No es por presumir, pero cada vez que salgo, muchos eruditos se sonrojan y me dejan un poema de amor en la mano. Pensé que incluso las disputas familiares más traicioneras serían pan comido. Pero ¿quién iba a decir que mi padre tenía una verdadera sorpresa reservada para mí? Justo cuando el clima cambió de cálido a frío, mi padre me trajo 2 buenas noticias. Una, mi madre estaba embarazada de nuevo. Moví la comisura de los labios y le hice un gesto de aprobación con el pulgar. Viejo pero vigoroso. Mi padre rió alegremente. Paternidad tardía. Comprensible. La segunda, convertirme en concubina del recién entronizado emperador. Forcé una sonrisa que más bien parecía una mueca. Papá, tú y mamá van a tener otro bebé. No será porque no soy tu hija legítima, ¿verdad? Mi padre montó en cólera al oír esto. ¿Qué? ¿Tu madre me engañó? Bueno, olvida que dije algo. Me froté la frente y de repente sentí que lidiar con mi padre sería pan comido. Mientras la luna se alzaba sobre las ramas, mi padre llamó a mi puerta, sollozando y lloroso. Cariño, para ser sincero, los ahorros de nuestra familia se están agotando. Mi padre suspiró, limpiando las inexistentes lágrimas en las comisuras de sus ojos. He perdido todas nuestras escrituras de propiedad en el juego. Cogí un cuchillo de fruta y lo puse delante de mi padre. Adelante, hazlo, padre mío. Era un funcionario de bajo rango en la oficina de fundición de sellos del Ministerio de Derechos. No ganaba mucho, pero al menos cubría los gastos de la casa. Ahora, incluso eso se ha esfumado. Mi padre sollozó. Herbao, se acabaron las bendiciones para nosotros. Ahora somos pobres. Detuve las quejas inútiles de mi padre. ¿Puedo ir o no? Poco después de aceptar, llegaron los regalos de compromiso, suficientes para pagar las deudas de juego e incluso acumular otra. Al subir al sedán nupcial, le lancé a mi padre una mirada fulminante y le entregué un cuchillo de fruta como regalo de despedida. El palacio era enorme. No llevaba mucho tiempo sentada cuando mis párpados se volvieron pesados. Las velas rojas parpadeaban, y el velo nupcial carmesí que cubría mi visión era algo deslumbrante. Justo cuando estaba a punto de moverme, oí una voz suave que decía, «Déjame». La voz era tan agradable que me puso momentáneamente nerviosa, como un manantial claro que corre por las montañas. Cuando él levantó el velo de novia, finalmente vi su rostro, un auténtico caballero noble, refinado y pulido, como tallado en jade. Con semejante actitud, no pude evitar preguntarme, ¿estaría la gente dispuesta a escucharlo como emperador? Su rostro de jade se inclinó hacia mí. No es feo. ¿Qué? Eso es un ataque personal. Intenté forzar una sonrisa tipo koi, algo afectada, diciendo, Su Majestad, le encanta burlarse de su humilde consorte. Su expresión se ensombreció como la luna cubierta de polvo. Mientras se sacudía la manga, dijo, estamos cansados y deseamos descansar. Lo entendí perfectamente y extendí la mano para ayudarlo a desvestirse.
No solo no lo apreció, sino que incluso retrocedió unos pasos. Me retiraré al palacio Yenfu a descansar. Maldita sea. Esto me obligó a sacar mi as bajo la manga. Logré escurrir 2 lágrimas. Pero antes de que pudiera hablar, ya se había ido. Oye, ¿es así como todos los emperadores se comportan con tanta rudeza? La luna se ocultó entre las nubes, y la noche transcurrió sin sueños, dando vueltas en la cama. Solo podía pensar en las 3 técnicas de seducción que mi madre me enseñó. Sin ningún favor, ¿cómo se puede sobrevivir en palacio? El primer truco, hacerse la víctima, con cara de pocos amigos. Organicé un encuentro casual con el emperador en el jardín imperial. Estaba volando una cometa y se atascó accidentalmente en la rama de un árbol. Apunté hacia donde venía el emperador y grité con voz aguda, «¡Que alguien me ayude! No puedo bajar esto». Para hacer el acto más convincente, le pedí deliberadamente a mi doncella Xian que despidiera a todos los asistentes. Al ver al emperador caminar hacia mí, me emocioné tanto que casi derramé 2 ríos de lágrimas. Pero entonces simplemente dijo, «Sírvete tú misma». Dobló una esquina y se fue. Maldita sea. Ven aquí. Hablemos. Ni siquiera te estaba pidiendo que lo hicieras por mí. Y antes de que pudiera decir gracias, me arrojaron un balde de agua fría. Respiré hondo. Competir por favores es algo que debe hacerse gradualmente. El segundo movimiento, demostrar talento. Planeé un encuentro perfecto con Xian preparándome el ambiente. Cuando dije, gracias por sus elogios, Su Majestad, se suponía que los pétalos caerían flotando. Xian me recordó tímidamente desde un lado, Su Alteza, esto podría no ser apropiado. La escritura del corazón puro que Su Majestad te pidió que escribieras la última vez no ha sido escrita. Hablando de esto, estoy aún más enojada. Pensé que había cambiado de opinión y que me iba a ascender. Pero en cambio, dijo, mi mente estaba impura y necesitaba copiar el sutra del corazón puro para purificar mis pensamientos impuros. Apretando los dientes, solo logré terminar 5 copias. Con la mitad aún por terminar, una vez que lo tenga, me aseguraré de vengarme poco a poco. Me miré las manos y el costado, ligeramente doloridos, y saqué mi gusen. Se decía que al emperador le gustaba retirarse al palacio Yenfu después de admirar la luna. Lo había preparado todo allí con anticipación, buen vino, una mujer hermosa y el gusen que había practicado con esmero durante 8 años, todo era simplemente perfecto. Mirando la figura en la oscuridad, observé la esbelta silueta bañada por el resplandor plateado de la luz de la luna, y comencé a tocar. ¿Cuándo estará la luna clara y brillante? Las notas persistentes flotaban infinitamente como un hilo delicado. Detecté el sonido de pasos y sentí una oleada de alegría. Venía. Venía. Traía consigo estatus. Sonreí como una flor, observándolo inmóvil ante mí, vestido con túnicas oscuras, con sus ojos negros como la tinta fijos en mí. Funcionaba sin levantar la vista. Solo lo miré de reojo. Después de todo, mi madre había dicho que una belleza bajo la luz de la luna no debería hablar demasiado. Cuando terminé de tocar, nuestras miradas se encontraron. Tosí un par de veces, pero antes de que pudiera hablar, comentó con indiferencia, «Está bien. Solo evita el viento». Está bien. No afecta mi actuación. Sonreí levemente y dije, «Gracias, Su Majestad». Antes de que pudiera pronunciar las palabras que me preocupaban, las flores comenzaron a caer. Una enorme lluvia de pétalos, todos aterrizando justo en mi cabeza. Ese pequeño bribón decía en que esparce pétalos a montones. Podía sentir a la persona frente a mí riendo en voz baja. Miré con el ceño fruncido los pétalos de mi cabeza, torciendo la comisura de la boca. Justo cuando estaba a punto de limpiar el desastre, él dio un paso adelante lentamente. Para mi sorpresa, este tipo me ayudó a quitar los pétalos. Estaba a punto de darle las gracias cuando estornudó de repente. ¿Es una alergia al romance? Me acabo de lavar el pelo. Me dio 10 palmaditas más hoy. Oye, espera. Primero,
compensa por mi pelo recién lavado. El día está bonito y soleado. 10 veces y luego 10 más. Prometo que la postura no cambiará. Miré el cielo despejado, me escabullí y decidí intentarlo una última vez. El tercer movimiento, la belleza salva al héroe. Este movimiento es bastante difícil de lograr. No puedo drogarme, beberlo y luego curarme. ¿Verdad? Eso no lo solucionaría todo. Justo cuando estaba inquieta, vi un gato negro. Sin dudarlo, le di una pequeña dosis de una droga que induce a la locura, lo justo para que se le pasara el efecto en el tiempo que tarda en arder una varilla de incienso. Le hice señas y le di un poco de carne. Después de administrarle la medicina, le pedí a Xian que la colocara de camino al Palacio Yenfu. Mientras caminaba por el sendero, vi a un grupo de personas acercarse y le hice un gesto a Xian. Cuando la medicina hizo efecto, el gato negro cumplió con las expectativas. De repente, siseó y le mostró sus afiladas garras al emperador. Corrí frente a él, gritando: «Su Majestad, tenga cuidado». El emperador me apartó, cogió al gato con cariño y dijo con dulzura: «Por fin te encontré, hacker». Yo, así que, en realidad, les estaba dando una oportunidad. Observé con reticencia cómo la medicina se desvanecía gradualmente. Suspiré al ver cómo el gato negro y el emperador se reconocían. Mientras luchaba por contener las lágrimas, dije: «Felicidades, Su Majestad». Antes de que pudiera terminar las palabras que se me atascaban en la garganta, el emperador me fulminó con la mirada y el gato casi me agarró. Xiaoin, recuerda copiar el Sutra del Corazón Puro 10 veces y presentármelo con lágrimas en los ojos. Asentí, al menos mis esfuerzos le habían hecho recordar mi nombre en un abrir y cerrar de ojos. Pasaron 3 años. Durante esos años, probé todos los trucos posibles: preparar gachas, añadir ropa, pintar, componer poesía. Nada funcionó. Como si hubiera practicado alguna técnica de defensa impenetrable específicamente para contrarrestarme, suspiré y me dejé caer sobre la mesa, contemplando las copias esparcidas de la escritura purificadora del corazón por la habitación. Para entonces, ya podía recitarla de memoria. Se anotó mi apatía y sugirió: «¿Por qué no intentas cantar, Su Alteza?». Negué con la cabeza. En realidad, no era que no pudiera hacerlo, simplemente no quería. Con este aullido, el siguiente paso podría llevarme directamente a un convento para continuar mis estudios. Me enderecé y declaré con determinación: 3 años son suficientes para hacer morir el corazón de alguien. Es demasiado agotador. ¿Por qué debería seguir mirándolo y hacerme sentir miserable? Xian parecía haber esperado a que me rindiera. ¿Debería alegrarme? Miré el patio vacío y pedí que me hicieran un columpio. Durante estos 3 años, he perseguido al emperador sin descanso, coleccionando varias versiones del Lin Xin Jin junto con frases como: «No hace falta, puedo con ello», «Retrocede», «Hace frío», «No te congeles», «Regresa». Gracias a mi persistencia, algunos recuperaron la motivación para aspirar a un ascenso. Mientras que otros me animaban a seguir adelante, curiosamente, parece que este emperador nunca ha favorecido a nadie. ¿Será que es incapaz? Aunque solo soy una concubina de bajo rango, estos últimos 3 años han sido bastante buenos. Incluso mi padre y mi segundo tesoro han engordado. Me quité esos pensamientos de la cabeza y me senté en el columpio recién hecho, balanceándome de un lado a otro, cuando de repente vi a un hombre al que había anhelado, pero que no había podido tener durante 3 años, caminando hacia mí. ¿Es un sueño? Sí. Esta vez soy inusualmente racional. Mientras se acercaba, mantuve la mirada baja hasta la punta de los pies. Con un brazo, me rodeó la cintura y de repente lo miré a los ojos, cuyas oscuras profundidades se arremolinaban con una intensidad abrumadora. ¿Qué pasa?, balbuceé, sin buscar más favores. Es simplemente agotador. Las comisuras de sus ojos se arrugaron ligeramente, una leve y esquiva sonrisa se dibujó en sus labios. Si estás cansada, ¿debería irme? Lo entendí al instante: no. Negué con la cabeza con una expresión de coy. Me miró fijamente, pronunciando cada palabra.
Dáselo. Incliné la cabeza, confundida. Abrió la boca y dijo, he venido a comprobar si has memorizado la escritura que purifica el corazón. Se fue con una sonrisa triunfal. No estoy enfadado, de verdad. La luna creciente colgaba en lo alto, proyectando sombras moteadas entre los árboles. Oí a alguien gritar a lo lejos, tú. Su Majestad ha llegado. Entré en pánico y recogí apresuradamente las pruebas incriminatorias sobre la mesa. Xian me ayudó a limpiar, con cara de perplejidad, mientras decía, Su Alteza, escribió emperador y luego lo tachó. No fue un desperdicio de esfuerzo, tonta. Es para desahogar la ira. No puedo maldecirlo abiertamente. Después de todo, un escalofrío me recorrió la espalda, y solo pude girarme torpemente para dedicarle una sonrisa forzada. Metiendo rápidamente la tela restante debajo de mí, se acercó lentamente y Xian le hizo una reverencia antes de cerrar la puerta. Sostuve su mirada con confianza. Me miró como si preguntara, ¿por qué no se inclinó al ver al emperador? Sonreí torpemente, frotándome el tobillo, y dije con dolor, su sirvienta, hoy tiene un esguince en el pie y no puede levantarse del todo. Frunció el ceño ligeramente, se agachó a mi lado, como para examinar mi lesión. En ese momento, estaba extremadamente asustada. Moví el papel, sin esperar que su oído fuera tan agudo. Agarró una esquina y preguntó confundido, ¿qué es esto? Le respondí, es un cojín. Esta semilla es dura. Al oír esto, una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, la escritura que purifica el corazón. Entonces, déjame echar un vistazo. Dudé, sin querer alejarme, noté que fruncía aún más el ceño, y no me atreví ni a respirar fuerte. Me levantó en brazos, y aunque intenté desesperadamente esconder las manos, las atrapó de todos modos. ¿Qué pasa? ¿Son las palabras demasiado vergonzosas para ser leídas? Asentí vigorosamente, sus ojos se curvaron como una luna creciente, increíblemente hermoso. Si la persona no es fea, su letra tampoco puede ser tan mala. No solo no es fea, es absolutamente hermosa. Bueno, me sentó, extendió la mano hacia mí y dijo solemnemente, no me estoy riendo. Cerré los ojos, extendí la mano y pensé, Umitva, esta es la fin. Lo miré disimuladamente. Su tez había pasado de sonrosada a tan oscura como el fondo de una olla. Extendió la mano, señaló la mesa y dijo, siéntate. Me senté obedientemente. Tomó el pincel de pelo de lobo del escritorio, lo mojó en tinta y trazo a trazo escribió los caracteres Leyonin junto al emperador tachado. ¿Es este su nombre? Después de perseguirlo durante 3 años, nunca supe que existía una solución tan sencilla. Dejó el pincel y me miró. Este es mi nombre. La próxima vez, escribe esto en su lugar. Asentí con comprensión y luego negué con la cabeza vigorosamente. Me di cuenta de que estaba mal. Esta humilde concubina no se atreve. Me miró divertido, sus finos labios se separaron ligeramente. ¿No te atreves? Parecía estar insinuando lo que había hecho. Respiré profundamente y respondí tímidamente. Esta humilde concubina simplemente estaba haciendo lo mejor que podía. Recita el Sutra del Corazón para mí. Después de que terminé de recitar, el emperador bostezó y dijo, descansemos ahora. Me sentí como si me hubieran concedido un gran respiro y dejé escapar un suspiro de alivio. A punto de levantarme y despedirlo respetuosamente de regreso al Palacio Yenfu, agitó la mano. No hace falta. Hoy pasaré la noche en la residencia de aislamiento nocturno. La noche transcurrió tranquilamente, tanto que comencé a preguntarme si un cadáver estaría durmiendo a mi lado. Cuando me desperté, la persona ya se había ido. Justo cuando terminaba de vestirme, alguien llegó para anunciar un decreto imperial. Al otorgarme el título de noble consorte y otorgarme el palacio de los residentes, comprobé rápidamente si mi corazón aún latía. Luego de confirmarlo, me arreglé la ropa, hice una reverencia y saludé. Me senté en el columpio, completamente desconcertada. Escuché el sonido de pasos que se acercaban y cuando levanté la vista, era Uchangai.
La he estado saludando durante los últimos 3 años. Uchchangai y yo nos convertimos en amigas muy cercanas. Fue enviada al emperador por su padre. Por lo que dijo, su familia no esperaba que buscara riqueza solo para susurrarle al oído al emperador y asegurar una posición cómoda para su rebelde segundo hermano. Eso por sí solo haría que valiera la pena criarla durante más de 20 años. Ambas escupimos con disgusto, confiando en que una mujer ascendería en la jerarquía. ¡Qué descarado! Resulta que el plan de su padre estaba dirigido contra la persona equivocada. Después de 3 años en el palacio, lo único que conocía era su propio rango. En realidad, conocer al emperador resultó bastante difícil. Por suerte, estuve allí. Recopilé un montón de las preferencias del emperador, dónde le gustaba ir, qué le gustaba comer, su color favorito. De vez en cuando les daba un poco de información, intercambiando información por información, ¿sabes? Pero al final, fui la única que compartió. Cuando últimamente me relajé, incluso parecieron algo aliviados. ¡Qué indignante! Changai me miró con incredulidad, pellizcando mi mejilla. No drogaste al emperador, ¿verdad? Le aparté la mano de un manotazo y resoplé. Lo pensé. Ella levantó la voz aún más fuerte. ¿De verdad lo drogaste? Rápidamente cubrí su gran boca, colocando un dedo sobre sus labios. No, él es el Hijo del Cielo. ¿Qué pasaría si lo drogara? Dañar el cuerpo imperial no es un asunto menor. ¿Entonces lo hizo anoche? Ella me miró con expresión chismosa. Negué con la cabeza, agarré su mano y le pregunté con la mayor seriedad, ¿no soy lo suficientemente bonita? Ella me estudió cuidadosamente. Cejas con forma de hoja de sauce, ojos almendrados, nariz respingada y labios rosados. Adoro las bellezas delicadas como tú más que nada. Mientras hablaba, se acurrucó contra mí con una mirada de anhelo. El palacio está tan solo. ¿No sería maravilloso si nos hiciéramos compañía? Pellizqué la suave carne de su cintura. Deja de hacer tonterías. ¿Y qué pasa con tu padre? Apoyó su cabeza en mi hombro, haciendo girar un mechón de su cabello. Deja que ese viejo vaya susurrando al oído de alguien más. Me eché a reír a carcajadas. ¿Qué tal si creo una oportunidad para ti con el emperador? Me miró y preguntó, ¿qué? ¿Has desistido? En cuanto a mí, todavía tengo que copiar mi escritura de corazón puro. Su padre no es alguien con quien se pueda jugar. La última vez, le arrojó una taza directamente a la cara. Y la herida en su frente aún no ha sanado del todo. Levanté un mechón de su cabello y lo miré, sintiéndome un poco desconsolada. En ese caso, ¿por qué no le envías una sopa calmante al emperador? Replicó obstinadamente. ¿Por qué debería humillarme a rogar por mi padre, que no le importa si vivo o muero? Le di una palmadita en la cabeza y susurré, tengo una idea brillante que seguramente obtendrá la aprobación del emperador, y tu padre no se atreverá a volver a molestarte. Al oír esto, sus ojos se iluminaron de repente. Más tarde, el preciado segundo hijo de su padre fue nombrado oficial militar y enviado a la guerra. Su cariñoso padre apretó los dientes y la despidió. Después de todo, él era un oficial, así que al menos ella no estaría ociosa. Su padre probablemente no causaría problemas durante bastante tiempo. Todavía me reía de ello con Xian por la noche. De repente, la puerta se abrió de golpe. ¿Cómo llegó aquí? Al ver llegar al emperador, Xian se retiró con mucha sensatez. Para ser honesta, somos hermanas. Vámonos juntas. Se tambaleó hacia mí, con la cara inusualmente roja, y dijo con fiereza, ¿no lo sabes? El harén no debe interferir en política. Me dio un vuelco el corazón. ¿Cómo lo supo? Me duele un poco la mano. Tengo mucho calor. Iré a buscarte hielo. No hace falta. Gran oportunidad. ¿No deberíamos aprovechar su entusiasmo para obtener algún beneficio? ¿Quién escribirá las escrituras Chinsin restantes? Lie Jonin curvó ligeramente los labios. Yo las escribiré.
tras lograr mi objetivo, miré la expresión del emperador y no vi disgusto, lo que me envalentonó aún más. Así que, ¿de quién son las intenciones más impropias? Lane se quedó momentáneamente atónito, pensando para sí mismo que sin duda yo guardaba rencor. Sus ojos fríos y acuosos se suavizaron en ese momento, y una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Al despertar, me encontré mirando un rostro sorprendentemente atractivo tan cerca del mío y, de repente, me sentí incómoda. ¿Qué hora era? ¿Por qué no se había ido? Le di un ligero golpecito en la nariz y le dije en voz baja, no te arrepientas de tu promesa. El que tenía la nariz tocada pestañeó levemente al abrir los ojos lentamente. Instintivamente, me tapé la boca. ¿Por qué Inin me considera tan poco confiable? Esta persona, al parecer, me ha estado llamando Inin repetidamente desde anoche, lo que me provoca escalofríos. De repente me incorporé de golpe. Su Majestad, hoy tiene usted el tribunal de la mañana. No esperé más. Lo empujé a medias para que se levantara, agarré la túnica imperial negra y busqué a tientas ayudándolo a ponérsela, pero sin saber por dónde empezar. Leonin observó mi aspecto nervioso con diversión durante un rato. No tienes que hacer esto. Solo llama a Xiaoan para que se encargue. Xiao Quan era un veterano del lado del emperador, quien organizaba meticulosamente todos los asuntos relacionados con la vida diaria del emperador. He sufrido no pocos reveses por parte de Unicia. Las placas verdes que presenté me las devolvieron intactas. Todo porque el rango de mi padre no era lo suficientemente alto como para alcanzar al que estaba a su lado. Incliné la cabeza ligeramente, un ligero rubor me subió a las mejillas. Enfadada, mientras esperaba que Xiao Quan terminara de atender al emperador, observé atentamente desde un lado. Con los dedos a veces inquietos, Quan también me miró, probablemente pensando, nunca me ha caído bien esta noble dama. No, ahora ella es una consorte noble, que siempre se aferra al emperador con motivos ocultos tan obvios. ¿Qué habilidades tan notables debe tener, después de haber visto crecer al emperador? Puedo decir a primera vista que esta apariencia delicada, pulida con polvo y tallada en jade es demasiado hábil para la seducción, completamente indigna de él. Estaba completamente concentrada en observar los movimientos de Xiao en ese momento. Este ser único no parecía gran cosa a primera vista, pero sus manos eran bastante ágiles. No es de extrañar que el emperador confiara en él y lo valorara tanto. Después de esperar a que el emperador terminara de vestirse, me froté los ojos ligeramente cansados. El emperador me miró inmóvil como si tuviera algo que decir. Entonces, con mucha comprensión, di un paso adelante. Su Majestad, ¿hay algo que desee decirle a su consorte? Lane me miró con voz clara y fría. La palabra del emperador pesa como 9 trípodes. Una vez que digo algo, lo recordaré seriamente. Inin, puedes estar tranquila. Me quedé mirando fijamente a ese apuesto hombre que hablaba con tanta sinceridad que parecía estar haciendo un voto solemne. En realidad, no había necesidad de ir tan lejos. Él giró la cabeza y no pudo resistirse a burlarse. La próxima vez, pídele a Xiao Quan que te enseñe directamente. Mi carita se sonrojó mientras susurraba en defensa. Yo no quise hacerlo. A nuestro lado, Xiao Quan apretaba los dientes con tanta fuerza que casi se rompían. Nunca antes el emperador se había dirigido a ninguna consorte del palacio por su nombre personal. Después de despedir al emperador, me instalé incómodamente para una siesta en la residencia Ja. Aunque un pensamiento persistente rondaba en mi mente, la medicina todavía se sentía un tanto inapropiada. Aunque deseaba el favor del emperador, no quería recurrir a medios tan desleales. Después de mucha deliberación, decidí tener una conversación adecuada con mi querida hermana Uchchonsai sobre este asunto. Llegué a su residencia, el Palacio Suyan. Respiré profundamente, preparándome para entrar, cuando vi a la criada personal de Wu Yuan saliendo corriendo con el rostro pálido. Las lágrimas aparentemente todavía corrían por sus mejillas. Ella agarró mi manga y gritó, «Mi señora, la señora». Ella. Mi corazón se hundió y me apresuré a entrar al Palacio Suyan, solo para encontrar a Wu Yuan tirada allí, apenas con vida.
Caminé hacia su cama y agarré fuertemente su mano, notando las cicatrices y moretones que la cubrían. Me dolía el corazón y me temblaba la voz mientras hablaba. Hermana, ¿qué pasó? Como Uchon 11 era un año mayor que yo, nos tratábamos como hermanas en privado, y yo siempre la llamaba hermana, pero Joan no quería decir más. Sus ojos, en silencio, perdieron su color y se volvieron cada vez más huecos. En cambio, fue Xiaoyi quien habló entre sollozos. No sabemos por qué, pero Nuestra Señora de repente se volvió loca, agarró un cuchillo y... No terminó el resto, pero puedo adivinar lo que pasó. ¿Ha sido convocado el médico imperial?, pregunté. Xiaoyi se mordió el labio y negó con la cabeza. Date prisa y ve, grité. Yuan me miró y negó con la cabeza. El médico imperial no puede curar esto. ¿Es un asunto del corazón?, pregunté tímidamente. ¿Ha pasado algo? El segundo hermano está muerto. Ella habló débilmente, su voz apenas era audible. Un choque estruendoso me dejó la mente en blanco. ¿Cómo pudo ser esto? Este año no hubo batallas. Un simple teniente coronel no moriría tan desapercibido, sin siquiera un susurro proveniente del palacio interior. Tal vez percibiendo mis pensamientos, reunió las fuerzas que le quedaban para agregar, él se lo buscó. El hermano mayor de la consorte, Echu, es el dios de la guerra, general del norte de Xiao. Un general de primer rango que ostenta el poder militar. Fue precisamente gracias a él que las rebeliones en las fronteras del norte de Xiao fueron sofocadas. Sin embargo, su única hermana fue simplemente convertida en consorte. Cualquiera estaría disgustado. Sin embargo, el emperador, alegando la necesidad de estabilizar las tres facciones, no nombró inmediatamente una emperatriz, sino que le concedió el título de consorte única. Convertirse en emperatriz ya era una tendencia inevitable. Yuan me miró fijamente y finalmente presionó la mitad de un colgante de jade en mi mano. Manténlo seguro. No dejes que otros lo vean, hermana mayor. Esta es la última vez que te ayudaré. Por alguna razón, las lágrimas comenzaron a caer sin control, como si estuviera viendo a mi hermana mayor agotar su última voluntad para sobrevivir. Ella nunca fue de las que se comprometía de esa manera. ¿Por qué lloras? Tu hermana puede manejarlo. Solo algunos rasguños. No me matarán. Asentí rápidamente y me arrojé a los brazos de Yuan, sollozando en silencio. Yuan me dio unas palmaditas en la espalda para consolarme. Ain, ¿realmente amas a su majestad? Me limpié la cara con la manga de forma un tanto casual y la miré confundida. Hermana, ¿por qué preguntas tan de repente? Yuan sonrió suavemente. La hermana mayor solo espera que puedas tener algo que esperar en el futuro. Hizo una pausa antes de continuar. Solo cuando hay algo que esperar se puede ver el final. Aunque a veces no quiero saber de un vistazo que nos depara el futuro aquí en este lugar. Aparte del favor del emperador, todo parece interminable. Como una oscuridad sin límites donde incluso las lámparas encendidas resultan abrasadoras para el corazón y los pulmones, ella deseaba que mirar pudiera ser afortunado. Si no, al menos, poder ver las cosas antes y sufrir menos. Al escuchar las palabras de mi hermana mayor, asentí. Solo después de que el médico imperial confirmó que estaba bien, regresé a casa con tranquilidad. Antes de irme, le ordené a Xiaoji que mantuviera una vigilancia estrecha, asegurándome de que mi hermana no hiciera ninguna tontería. Prometí registrarme diariamente y, antes de partir, me llevé esa daga exquisitamente elaborada. Anochecer, sonido de lluvia, tu residencia. En mi escritorio, distraídamente, copiaba escrituras. Desde que escuché las palabras de mi hermana, incluso alguien tan despreocupada como yo no pudo evitar tomarlas en serio, mirando el colgante de media pieza de jade. Esta fue la tarea que me encomendó mi hermana. La hermana mayor debió haber tenido dificultades indescriptibles, por eso me lo entregó con tanta cautela. No lo puedo entender. Con tantos ojos y oídos en el palacio, es probable que la hermana mayor estuviera siendo vigilada. Entonces ella encontró una oportunidad para pasármelo. Ya había guardado el colgante de jade en una caja desde el principio, aunque estaba copiando escrituras,
las palabras de la hermana mayor seguían resonando en mi mente. ¿Realmente amas a su majestad? No lo sé. Desde el principio solo me acerqué al emperador por estatus. Parecía que solo concentrándome en esto podría sentirme a gusto sin esfuerzo y nunca sentí un momento de tristeza por el rechazo del emperador. Pero ahora me siento algo perdida, negué con la cabeza sin poder entenderlo, así que dejé de pensar en ello. En medio de los repetidos gritos de que su majestad había llegado, apenas regresé a la realidad y me preparé para levantarme a saludarlo. El recién llegado estaba vestido con una túnica de dragón de 9 garras negra y dorada, y la luz de la luna acentuaba sus rasgos sorprendentemente atractivos. No hay necesidad. Permanezca sentada. Al oír esto, me quedé congelada por un momento antes de volver a sentarme. Leonin se acercó al escritorio y, al notar mi expresión inquieta, se burló de mí deliberadamente. Has reescrito esta línea al menos 3 veces. Me giré para mirar hacia donde señalaba, sintiéndome tan nerviosa como un estudiante a quien el profesor descubre que no está prestando atención. Mi rostro se sonrojó por un momento, el emperador tomó directamente mi mano que sostenía el pincel, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Parece que la caligrafía no entrena del todo la concentración. La vergüenza se reflejó en mi rostro y la mano que sostenía el pincel no pudo evitar temblar levemente, provocando que gotas de tinta salpicaran sobre el papel de arroz. Concéntrese más, dijo. La voz clara y fresca se sintió como la pata de un gatito arañándome suavemente. Ver los audaces y fluidos caracteres del emperador aterrizar en el papel, elegantes y erguidos como pinos y bambúes, me dejó sin palabras. Su Majestad, ¿ha practicado usted caligrafía antes? Mi propia letra es decente, pero comparada con la del emperador, es como la diferencia entre el cielo y la tierra. Tengo mucho. Su mirada se oscureció y su voz bajó, como si su humor se hubiera agriado al mirar los caracteres elegantemente escritos que tenía delante de mí. Ya era mi frase favorita de la escritura que limpia el corazón. 1000 preocupaciones abandonan el corazón, las cejas se abren, la mente serena y clara. En mi momentánea excitación, choqué contra su barbilla, lo que le hizo dejar escapar un suave siseo de dolor. Bajé aún más la cabeza. Su Majestad, su concubina. La otra mitad de mi frase quedó sin decir. Se rió suavemente, con el pecho temblando de risa, luego tosió y dijo con fingida seriedad, «Está bien, no es tan doloroso como parece». ¿Qué te inspiró a copiar las escrituras hoy? Pensé que no te gustaban. Le sonreí con pestañas curvadas. Solo un recordatorio para que su majestad no lo olvide. Estaba un poco aturdido, curvando en secreto las comisuras de sus labios. Sus orejas gradualmente se fueron poniendo rojas. Entonces, ¿vendré siempre de ahora en adelante, sin comprender del todo lo que quiere decir? Estaba aturdida mientras asentía distraídamente. Mientras observaba atentamente la expresión del emperador y veía que permanecía inalterada, dejé escapar un suspiro de alivio. Nada grave. Solo vine a verte hoy. Aún hay memoriales que revisar en el Palacio Yenfu. Al oír esta respuesta, sentí como si me hubieran concedido un gran indulto. ¿Podría esta humilde consorte acompañar a su majestad? Al oír esto, frunció ligeramente el ceño, sus brazos aún en posición de abrazarme, apretados con leve insatisfacción mientras respondía, no hace falta. Puedo regresar por mi cuenta. Miré al emperador con sorpresa. ¿Por qué parecía tan enfadado? Pronto llegó el 7º día del 7º mes. El festival Chisi. El emperador llevaba tiempo sin visitar la residencia Xia, pero no lo echaba de menos. Sentía como si siempre hubiera estado a mi lado. Debí de haberle dado demasiadas vueltas. En el Palacio Yenfu, las ojeras de Li Yonning preocupaban profundamente a Xiao Quan. Sin embargo, no pudo evitar murmurar para sí mismo, el emperador no ha tenido muchos memoriales que revisar estos últimos días. Entonces, ¿por qué se ha trasnochado? Es realmente diligente. Solo el propio Li Yonning sabía la verdad. No se le ocurría cómo consolarla y había estado esperando esta oportunidad perfecta hoy. Todas las noches, se colaba por su ventana. Y comparado con un ladrón, ahora no parecía más que un noctámbulo. Al ver que el emperador no la había visitado en varios días y notando la creciente ansiedad de su señora, Xian sugirió, «Señora, hoy es el festival Chisi.
¿Deberíamos hacer algunos preparativos? Xian ha estado más lista de lo habitual estos últimos días. Pero aparte de pensar en ese colgante de jade, he estado preocupada por la enfermedad de mi hermana mayor, ya que el emperador no ha venido últimamente. Me he asegurado de que mi hermana tome su medicina a diario. Parece mucho más animada ahora, lo que me tranquiliza lo suficiente como para considerar detenidamente lo que dijo. Habiendo recuperado por completo mi energía estos últimos días, le dije a Xian, hagamos algunos preparativos. En cuanto a los preparativos, además de haberle pedido a Xian que Yunuk Xiaoan colocara mi placa verde en un lugar destacado, lo más importante era preparar regalos para el hombre que admiro durante el festival Qixi. Aunque al emperador ciertamente no le faltan admiradores cuando todas las demás consortes están preparando regalos, ¿cómo iba a llegar con las manos vacías? Pensando en esto, decidí visitar primero a mi hermana, y justo cuando llegué al palacio, me encontré inesperadamente con la consorte E, con quien rara vez interactuaba. Sus ojos de fénix, su nariz recta y sus labios finos transmitían una mirada penetrante. Rara vez me cruzaba con la consorte E, así que, nerviosa, dije, saludos, Su Alteza, consorte. Ella levantó la mano, indicando que no había necesidad de formalidades. Supe que Uchansai estaba enferma y quería visitarla. Bajé la mirada, pensando que esta persona sabía elegir el momento oportuno. Venía solo después de que mi hermana estuviera casi completamente recuperada. Claramente, tramaba algo. Sin embargo, tampoco podía rechazarla de plano. Entonces, Yuan dijo, gracias por su amabilidad, Su Alteza. Al notar el fugaz intercambio de miradas entre los dos a su lado, decidió no demorarse y se marchó temprano. En realidad, su visita tenía dos propósitos. Primero, disculparse en nombre de su hermano. Segundo, tenía gente vigilando el lugar. Sin embargo, no había habido actividad inusual. Pero ese objeto no se encontraba por ningún lado. Aparte del segundo hermano de la familia Wu, la única otra pista era Uchansai. Aún así, la respuesta de Chen fue impecable. ¿De verdad se había desvanecido esa cosa? Solo después de que la consorte se marchara, comencé a preguntarle qué había sucedido. Pero Yuan solo sabía que el objeto estaba en su segundo hermano. Aunque claramente no era suyo, aunque no se llevaban bien, seguían siendo hermanos. Y ella supo a simple vista que su segundo hermano no era más que un bruto, jamás poseería un objeto tan delicado. Incapaz de hablar con claridad, Yuan solo pudo insinuar la verdad con rodeos. Después de todo, le estaban vigilando y no podía actuar precipitadamente. Después de visitar a Yuan, caminé hacia el jardín imperial para despejarme y vi a la noble consorte Ru admirando las flores. Así que me acerqué a ella. Al verme, la noble consorte Ru sintió una conexión instantánea. Dado que el emperador ascendió al trono temprano, la mayoría de los miembros del harén fueron recomendados por los funcionarios, y ella no era la excepción. A decir verdad, el número de consortes imperiales es bastante reducido con el cargo de emperatriz vacante. Incluso la emperatriz Dowager ha comenzado a instar al emperador. Sin embargo, él usa constantemente los asuntos de Estado como excusa. Reacio a entregarse a aventuras románticas, cada vez que el emperador visita su palacio juegan al ajedrez durante una hora, tras lo cual se marcha sin pasar la noche, regresando directamente al palacio Yenfu. Con el tiempo, el harén se volvió inquieto. Mientras todos especulaban si el emperador tenía alguna dolencia oculta de lo contrario, ¿qué hombre soportaría dejar a una belleza tan delicada sola en una habitación vacía? La mayoría de las hermanas del harén siguieron mi ejemplo. Después de 3 años de devoción incondicional sin recibir favores, simplemente buscaron sus propios placeres. El incidente de esa noche con el emperador parece haber sido cuidadosamente ocultado. Incluso ahora, la gente todavía expresa compasión por mí de vez en cuando. Este asunto es difícil de decir, así que bien podría seguir los deseos del emperador. Pregunté, ¿a dónde se han ido las otras hermanas? ¿Por qué estás sola aquí? La noble dama Ru cogió una flor y la olió. Todas están escribiendo cartas a sus familias. ¿No es esto Festival Qixi? ¿Cómo se convirtió en el Festival de Obleineuf?
Ahora que lo pienso, hace mucho que no veo a mi padre ni a mi hermano menor. Al notar mi nostalgia, Rugerin sugirió, ¿qué tal si hacemos una linterna con Min? Quizás nuestros padres la vean. Suspiré. Si bien esto puede ser más rápido que enviar una carta, las posibilidades de que funcione dependen básicamente del destino. No queriendo disminuir su entusiasmo, acepté y le pedí a Xian que preparara los materiales cuando regresamos. Cuando llegamos al Palacio Ea, la noche había caído y las estrellas centelleaban brillantemente. La noble consorte y yo subimos a la torre de la campana y del tambor. Solo desde tales alturas podían enviarse nuestras emociones. Con expresión de borracha, sostuve una copa de vino, completamente inconsciente de la persona que estaba a mi lado. Un hombre sin corazón trata mi bondad como si no fuera nada. Simplemente estaba un poco molesta y él ni siquiera se molestó en consolarme. Entonces hice un gesto diciendo, ahora estoy muy enojada con él. Derramé mis quejas como si fueran frijoles de un tubo de bambú, contando todo el abandono de los últimos 3 años. La noble consorte R.U., que estaba cerca, incluso añadió leña al fuego. Bien dicho. Jugar ajedrez todos los días ha desgastado mis manos hasta entumecerlas. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo, con una expresión seria y un dobladillo. Antes de poder procesar lo que estaba pasando, vi al hombre mirándome con una expresión de impotencia. Mi voz vaciló cuando pregunté, ¿quién eres? Nunca había visto un caballero tan guapo en el palacio. El noble entró en pánico. ¿No sabes que pertenece al emperador? Bájala de una vez, libertino. Beber demasiado puede volverte olvidadizo. ¿En qué me he convertido? Miró la pequeña figura en sus brazos con dolor de cabeza y gritó, Chin-Su. Una figura apareció ante ellos. Escolten a la noble dama R.U. de regreso al Palacio Ea. Nunca imaginó que sus guardias secretos podrían cumplir tal propósito. Este pensamiento nunca había cruzado por su mente antes. Mientras el guardia secreto ayudaba con cuidado a la noble dama R.U. a salir de la habitación, miró las linternas con Min sin terminar que había entre ellos y comprendió, debe estar nostálgica. Tomó nota mental de convocar al ministro Jiao al palacio otro día. La pequeña figura en sus brazos continuó murmurando obstinadamente. El Uniciabansi en el palacio es bastante guapo, pero de alguna manera no es tan atractivo como tú. Su expresión se oscureció ligeramente. ¿Quién es Xiao Panzi? Necesitaba ser más cauteloso. Él resopló fríamente y le dio un golpecito en la frente, recordando la experiencia de la última vez. Aunque estaba enojado esta vez, instintivamente controló su fuerza. Disparates. No has copiado lo suficiente la escritura que limpia el corazón. Al principio, todavía me agitaba, pero al oír esto, miré mis pequeñas manos con lástima. Mis manos están cansadas de copiar. Él me miró con cierta diversión. Incluso sabes lo que significa cansado. Asentí. Ebrio. Realmente parecía un niño petulante. Leonin me llevó hasta el Palacio Xia. Aunque era verano, la fresca brisa nocturna todavía traía algo de frío, lo que me hizo reflexionar un poco mientras contemplaba el rostro familiar que tenía delante. No pude evitar encogerme, y como si lo sintiera, me atrajo más cerca hacia su abrazo, permaneciendo en silencio todo el camino. Una vez que entramos, Xian cerró la puerta pensativamente detrás de nosotros. Después de ponerme en la cama, Leonin me vio parpadear confundida y su tono se suavizó inconscientemente. Ya que pareces tan agradable a los ojos del noble, ¿puedo quedarme esta noche? Me di cuenta de que lo había dicho todo, fuera apropiado o no, porque ya era demasiado tarde. Decidí fingir embriaguez hasta el final. Agarrando la manta, me encogí en un rincón y negué con la cabeza. Leonin me miró impotente. Su expresión hacía parecer como si estuviera fingiendo. A simple vista era evidente que todo era una actuación. No tengas miedo de mí. Estoy aquí para permitirte desahogar tu ira. Lo miré con incredulidad, con el corazón rebosante de quejas y amargura. Antes de poder vaciarlas por completo, lo vi caminar hacia el escritorio y recoger la caja de ajedrez.
Incluso tuvo la gentileza de pedirle a Xiaolin que preparara una sopa reconfortante y me la dio personalmente sorbo a sorbo con gran paciencia. Bebí obedientemente cada cucharada sin ningún otro motivo más que ese. Una vez sobria, me di cuenta de que el emperador todavía me permitía respirar el maravilloso aire de este mundo. Y debería apreciarlo. Leonin asintió con satisfacción después de verme terminar, luego colocó un tablero de ajedrez en el sofá con gran ceremonia, como si tuviera la intención de jugar hasta la medianoche. Nunca te había visto invitarme a una partida de ajedrez antes. ¿Quieres un partido? Espera, ¿por qué la atmósfera es tan extraña? ¿No deberíamos simplemente lavarnos y dormir después de beber esta sopa aleccionadora? ¿Por qué de repente le propuse una partida de ajedrez si yo nunca lo invité a jugar? Simplemente no quería revelar mis debilidades tan pronto. Con una expresión lastimera, me esforcé por hablar. Su Majestad, tengo un poco de sueño. Después de decir esto, incluso me froté los ojos para darle efecto. Su mirada se oscureció, pero no cedió. Es solo el segundo reloj. ¿Normalmente me jubilo tan pronto? ¿O es que no quieres verme y tratas de alejarme? ¿Por qué siento como si se estuviera burlando sutilmente de mí? Es cierto. No me he ido a dormir tan temprano estos últimos días. Pero hoy es especial. ¿No se le puede permitir a alguien que ha bebido demasiado dormir temprano? Y ahora quiere arrastrarme a jugar al ajedrez. Nunca había oído hablar de algo así. En este momento, siento como si la palabra agraviado estuviera escrita en toda mi cara. Sin estar seguro de si su majestad estaría dispuesto a comprender, Leonin bajó la cabeza, frotó la pieza negra en su mano y de repente la dejó. Después de una larga deliberación, finalmente habló. Fue mi exceso de pensamiento. De esta manera no seré una molestia más. Sobresaltado, me acerqué rápidamente al emperador. Majestad, nunca os he encontrado molesto ni he pensado en enviaros lejos. Sus ojos se iluminaron instantáneamente. ¿En verdad? Claro que es verdad. ¿Quieres que haga un juramento? No hay necesidad. Puedo decir que no estás mintiendo. Vamos a jugar al ajedrez. Está bien. Con esto realmente empezamos a jugar. Jugamos 3 partidos completos antes de que se detuviera. Calculé que ya era hora de dormir. Él suspiró. He perdido otra vez. Es muy extraño que mis habilidades de ajedrez no sean lo suficientemente buenas como para ganar 3 partidas seguidas. Una victoria podría llamarse suerte, pero este nivel de suerte es casi absurdo, especialmente porque mi padre generalmente me derrota en el tiempo que lleva quemar una sola barra de incienso. Dudé y miré al emperador, luego pregunté con incertidumbre en voz baja, Su Majestad, mis habilidades en ajedrez no son tan buenas. La implicación era, sé exactamente lo malas que son mis habilidades en ajedrez, así que deja de fingir. Esta fue la primera vez que Li Yuning se sintió culpable bajo la mirada de alguien. Lo había hecho a propósito. Perder sutilmente ante otros no fue difícil para él. De hecho, incluso podía hacer sentir al oponente que había ganado de manera convincente sin perder prestigio él mismo. Li Yuning fue directo al grano. Entonces, ¿ganar me hará feliz? Esto responde a si él será feliz o no. Primero negué con la cabeza y luego asentí. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Sí. Estaba a punto de preguntar eso. Muy bien. Detengámonos aquí por hoy. Debes estar cansada. Jugaremos algunas rondas más mañana. Y prometí satisfacer a Yingling. Al oír esto, de repente lo miré. Si no me equivoco, ¿estaba tratando de consolarme a su manera moralista? Entonces, con gran dificultad, tragué saliva y pregunté con incredulidad, Su Majestad, ¿hace un momento estaba tratando de consolarme? Al ver su expresión indiferente, no pude evitar reírme con frustración, tan ansioso por persuadirme, pero no dispuesto a esperar hasta mañana usando ese método, verdaderamente carente de sensibilidad romántica. Realmente no quería verme arrastrado a jugar varias rondas de ajedrez nuevamente mañana. Después de todo,
sus intenciones eran sinceras y yo podía enseñarle poco a poco. Con ese pensamiento, parpadeé y miré al emperador. Entonces, ¿por qué su majestad no me alaba? No es necesario esperar hasta mañana. Estaré satisfecho esta noche. Li Joning, Ining es muy amable. Entonces, me acaban de dar una tarjeta de buena persona, murmuré en voz baja. Ah, de verdad. Así que, en el corazón de su majestad, yo solo soy una buena persona. Al notar la insatisfacción en mi tono, me miró fijamente y dijo, te considero solo una persona medianamente buena. Tras observarte a lo largo de los años, al principio pensé que eras un poco ingenua. Tus intentos por ganarte el favor están llenos de defectos evidentes. Habiendo crecido en las profundidades del palacio, he visto muy bien las tácticas que usaban las concubinas para conquistar al emperador. Tu objetivo era simplemente un rango superior, igual que el de otras en el palacio interior. No tenía intención de tratarte de forma diferente. Sin embargo, te dedicaste obstinadamente a mí, haciendo cosas que realmente me beneficiaban sin perjudicar los intereses de nadie. Así que te dejé seguir. ¿Cuánto tiempo podría durar? ¿Quién hubiera pensado que serían 3 años? Me conmovió. Mi corazón se ablandó. Tu amable persistencia desgastó toda mi resistencia. Incluso esa sopa sedante que sabía que era cuestionable. La bebí de todos modos, sabiendo que querías un rango. Te convertí en una dama noble. Temía que ascenderte demasiado rápido te hiciera. A esos otros. Ni siquiera a mi propia madre. Nunca pensé que te sobreestimaría ni me subestimaría. Nunca tuve la intención de atar a nadie. Pero si Inbin desea el puesto de emperatriz, movería cielo y tierra para dártelo. Si es así, te concedo la corona de Fénix. ¿Me concederás tu corazón a cambio? Me ves con claridad. Me ardían las mejillas. Mi corazón palpitaba como un ciervo que brinca en mi pecho, y escenas del pasado se repetían en mi mente. Aunque empezara fingiendo, nada de eso importa ahora. Sé que mi corazón latía con fuerza. Las palabras de mi hermana resonaron en mi mente, y encontré la respuesta. Sinceramente, respondí, Inin dama de verdad a su majestad. Él seguía algo insatisfecho y preguntó, ¿cómo me llamo? Joning. Bien. Ahora, di eso junto con lo que acabas de decir. Conéctate. ¿Es lo que creo que es? Lo miré con seriedad y dije, Inin dama de verdad a Joning. Él rió suavemente. Antes no me sentía avergonzada, pero ahora de repente me siento tímida, encogiéndome como un camarón, sentí como si hubiera caído en un abrazo muy familiar en mi sueño, tan familiar que a veces buscaba su cálida presencia, incluso acurrucándome instintivamente en ella antes de finalmente acomodarme. En mi estado de aturdimiento, lo oí decir, en verdad no tienes defensas contra mí. A la mañana siguiente, la luz del sol era deslumbrante. Cuando desperté, la persona a mi lado ya se había ido a la sesión matutina del tribunal. Al recordar la noche anterior, mi cara se sonrojó de nuevo al instante. Su cara, mi señora, ¿será que se resfrió por el viento de arriba anoche?, preguntó Xiain con preocupación. Tartamudeé como si me hubieran pisado la cola. No, no pasa nada. Estoy perfectamente bien. Xiain se preguntó si su señora habría estado poseída. No importaba lo que preguntara, la respuesta siempre era buena, y esa sonrisa irreprimible en las comisuras de sus labios nunca se desvanecía. Aunque nada había sucedido, justo cuando estaba considerando si preguntar o no, el noble intervino, venga, vamos a la cocina imperial. La corte seguía bullendo con las conversaciones sobre la inminente cacería de otoño y la llegada de los enviados del amigable país vecino, Nian, que venían a presentar tributo. Originalmente, habría sido simplemente intercambiar cortesías en el salón y ofrecer un banquete antes de despedirlos, pero inesperadamente, la novena princesa de Nian se había encariñado con el general Ichu, quien ya ostentaba un poder militar considerable. El emperador Yong Xiao llevaba mucho tiempo desconfiando de él. Si bien una alianza matrimonial sería beneficiosa, sobre todo porque se habían portado relativamente bien en los últimos años y merecían cierta reputación, ¿por qué tenía que ser él?
Por lo tanto, el emperador solo podía retrasar la búsqueda de maneras de retener a los enviados más tiempo para que la novena princesa pudiera conocer a otros posibles pretendientes. Por otro lado, esto también brindaba la oportunidad de poner a prueba la lealtad del general Ichu. La corte ahora bullía de actividad. El Ministerio de Derechos tenía poco que hacer, simplemente preparando regalos con el tesoro. No enfrentaron dificultades. El verdadero desafío residía en los censores, cuyos labios estaban casi desgastados de tanto hablar. Su mensaje subyacente era claro: el emperador debía expandir su harén, preferiblemente casándose también con la novena princesa. Lie Jonin deseaba poder cerrarles la boca. Si de verdad les preocupaba la nación, bien podrían casarse con ella, ahorrándole palabras vacías. Con una mirada fugaz, sus ojos se posaron en el padre de Inbin, Xiao Quan. Durante los últimos días, lo había presionado sutil y no tan sutilmente para que mejorara. Finalmente, esa mañana, se emitió un edicto para ascenderlo, y ahora era viceministro Xiao. Su mirada se posó en él un largo rato hasta que finalmente Xiao Quan no pudo soportar más la presión. Dio un paso al frente y dijo: Su Majestad, creo que el asunto del matrimonio de la novena princesa puede posponerse por ahora. Por el momento, deberíamos centrarnos en prepararnos para la casa de otoño. Aunque todavía hay tiempo, no conviene dejar que los enviados piensen que a nuestra corte le falta hospitalidad. Dicho esto, echó un vistazo a la expresión del emperador, que ahora parecía mucho más amable, y se retiró aliviado. Sus palabras provocaron que otros, que no eran tontos, se sumaran rápidamente. De hecho, el ministro Jiao habla con sabiduría. Incluso el ministro de guerra, que desde hace tiempo estaba en desacuerdo con los censores, habló con franqueza. Además, desde hace tiempo circulan rumores de que la novena princesa admira al general E, y la persona involucrada no está presente. Ustedes solo saben cómo enturbiar las aguas aquí. Ahora, Lie Jonin se sintió aún más a gusto. Al observarlos ir y venir, y viendo que era el momento adecuado, tomó la decisión final. Mis estimados ministros han trabajado duro. Dejemos de lado por ahora el asunto del reino de Nian. ¿Cómo ha progresado la reciente reforma fiscal? Los funcionarios intercambiaron miradas. No estoy nada bien en este momento. Solo querían que la sesión de la corte terminara, y observando su silencio, el emperador Yong Xiao se burló fríamente. Aquellos que disfrutan de la generosidad del emperador deben servirle lealmente. ¿Cómo puede un corazón estar dividido entre dos tareas? La implicación era clara. Si ni siquiera pueden manejar este asunto adecuadamente, primero deberían preocuparse por ellos mismos. Xiao Quan comprendió inmediatamente la intención. El tribunal queda desestimado. Los ministros, arrodillados en un grupo, estaban empapados en sudor frío. Al recibir la orden, no pudieron esperar para huir. Al mediodía, el sol de verano era abrasador. Xiaoin había estado ocupado toda la mañana y finalmente preparó 3 platos. Cuando regresó al palacio Xia con los platos, felizmente acompañada por Xiaolin, la gente en la cocina imperial intercambió miradas, pensando que la presentación se veía bien. Seguramente el sabor no podría ser tan malo, ¿verdad? En el palacio Xia, en ese momento, los dos se miraron uno frente al otro, cada uno respetando cortésmente al otro con gran cortesía. Delante de ellos había 3 platos. El primero fue raíz de loto agridulce. El segundo consistía en verduras de temporada salteadas. Y el tercero era tofu variado. Leonin sostuvo sus palillos con una expresión algo vacilante. Su Majestad, por favor pruébelo rápidamente. Lo miré expectante. Me dirigió una mirada débil. Luego tomó la rodaja de raíz de loto con expresión de resignación y se la comió. Observé su reacción y parpadeé, preguntando, ¿a qué sabe? Al verme así, no pudo ser tan directo. El sabor es pasable. ¿En realidad? Déjame intentarlo. Presionó su mano sobre la mía, sosteniendo los palillos, y lo miré perplejo, solo para verlo pretendiendo que no pasaba nada mientras bebía agua. Majestad, deje de hacer tonterías. Necesito comprar algo de comida. Después de decir eso, me miró con expresión seria.
¿De verdad quieres comerlo? Asentí levemente y él retiró lentamente su mano. Justo cuando estaba a punto de alcanzar el plato, él rápidamente me atrajo hacia sus brazos y agarró mi muñeca. Yo mintiendo. Simplemente déjate llevar, yo. Oh, sabe horrible. No insistí. Pero más tarde, cuando despedí al emperador, no pude resistirme a probarlo. Debo ser obediente para escapar del calor del verano en el retiro imperial. El emperador seleccionó a la consorte RU, su compañera constante, y a mí para acompañarlo. Ahora he sido ascendida a concubina y el emperador elevó específicamente mi rango antes de este viaje otorgándome la tranquilidad de los residentes del palacio. Hermana que ha mejorado mucho ahora, pero con la llegada de la consorte RU, quién sabe qué podría pasar, así que solo puedo continuar estudiando en secreto qué misterios podría contener ese colgante de jade. De hecho, envió gente para vigilar a la consorte RU. Pero, ¿quién hubiera pensado que ella sigue siendo la misma de siempre, simplemente adorando al Bodhisattva en su palacio, rezando devotamente por el regreso seguro de su hermano mayor? Al llegar al palacio de retiro, tuve la suerte de encontrarme con este general. Él era excepcionalmente guapo, muy diferente del emperador. Su rostro tenía el aura severa e imponente de un guerrero experimentado, lo que hacía que el emperador pareciera mucho más amable en comparación. Mi hermana mayor, la noble consorte RU y yo nos mantenemos muy unidas y a menudo nos reunimos para jugar a las cartas de hojas y disfrutar de una gran libertad. Mi residencia se llama el Pabellón de Observación de Estrellas y hoy nos reunimos los tres allí. El emperador también fue a discutir asuntos de Estado con los ministros. Inesperadamente, nuestro consorte nos invitó al Jardín Occidental para disfrutar de una función de ópera. Como no podíamos negarnos, decidimos ir y unirnos a la diversión. Al llegar al Jardín Occidental, pudimos ver desde lejos la tropa de ópera. Mientras los tres tomábamos asiento, el consorte sonrió cálidamente y dijo, no tenía nada que hacer hoy y me di cuenta de que ha pasado un tiempo desde que las vi. Hermanas, veamos qué óperas les gustaría ver. Luego me habló con cariño, pareces una hermana muy sensata. No me extraña que el emperador te tenga cariño. Una criada me entregó un programa de ópera y vi los títulos enumerados, Los amantes de las mariposas, La doncella celestial, El pastor de vacas y La tejedora. La pista fue bastante sencilla, como se esperaba del consorte. Nunca ganó por andarse con rodeos. Preferiría no escuchar. ¿Hay alguien que realmente quiera hacerlo? La noble dama RU reaccionó rápidamente. Tocó el título Amantes de las mariposas y dijo con una sonrisa inteligente. Hablando de estas óperas, se representan año tras año. Este año me di cuenta de uno nuevo llamado Blossom and Moon Reunion, que está excepcionalmente bien organizado. Como el palacio siempre goza de un ambiente animado, nosotras, las hermanas, podemos ir a verlo para divertirnos un poco. La consorte continuó bromeando. ¿Cómo pueden estas nuevas óperas compararse con el encanto atemporal de los clásicos? Dije dócilmente que las personas difieren en sus preferencias. Cada uno tiene sus propios gustos. Ver ópera es solo para entretenimiento, ¿por qué tomarlo tan en serio? La consorte resopló fríamente. Mi hermana es muy inteligente. Ahora la actuación de estas tropas me parece aburrida. Escucharte hablar es mucho más divertido. Se trataba de mí, dando a entender que mis palabras sonaban más dulces que su canto. Finalmente, Wu Yuan intervino y dijo, nos estamos acercando al clímax. Todos, presten mucha atención o se arrepentirán de perdérselo más tarde. Al final, la obra no resultó agradable. Pensé que la consorte no lo dejaría pasar hasta que desahogara su ira, y hablar con ella era realmente agotador. Los actores desorganizados que aparecieron a continuación actuaron con gran dificultad. Cuando el emperador regresó, yo estaba desplomada sobre la mesa. Las estrellas parpadeaban hacia mí y yo parpadeaba hacia ellas. ¿Qué ocurre? ¿No es suficiente el hielo? ¿Por qué te ves tan apática? Le di una mirada de ¿qué te parece? ¿No es suficiente? ¿Quieres que alguien te envíe más? Le eché una mirada débil. Li Yonin sintió que hoy algo andaba mal con Ining. ¿La consorte te causó problemas?
Sabía que Inin había ido a ver una obra de teatro hoy, pero la consorte no fue tan tonta como para hacer un movimiento justo debajo de sus narices, así que no consideró esa posibilidad. Mañana ajustaré cuentas con ella, lo prometió. No hay necesidad. Ella no hizo nada. Solo dije unas palabras. Puedo permitirme el lujo de ser generosa. Después de todo, soy yo quien te tiene, así que estoy equivocada. Li Yuning sonrió mientras daba un paso adelante para ayudarme a levantarme. Oh, parece que eres bastante consciente de ti misma, pero no puedo tragarme mi ira. ¿Qué debemos hacer? Él se está aprovechando y aún así actúa como si fuera inocente. Le rodeé el cuello con el brazo y le dije con cariño, Majestad, ¿ha oído hablar de los amantes mariposa? Por supuesto. Entonces cuéntamelo. Quizás me ayude a tranquilizarme. ¿Dónde te gustaría escuchar? Escucha la parte donde no se atreve a mirar a Wang Jin a partir de entonces. Intai no es una chica. Entonces, ¿por qué tiene marcas de anillos en las orejas? Las marcas de anillos tienen una razón. Hermano Liang, ¿por qué tienes que dudar? En el pueblo hay muchas ferias en los templos para agradecer a los dioses, y cada año interpreto el papel de Wang Jin. Hermano Liang, deberías concentrarte en tus estudios. ¿Por qué pensar en faldas y horquillas en lugar de en tu futuro? A partir de entonces, no me atrevo a mirar a Wang Jin. Me recosté en los brazos de Li Yuning y le pregunté con seriedad, ¿por qué no se atrevía a mirar a Wang Jin a partir de entonces? Li Yuning me miró fijamente y respondió, porque cada vez que la vea, se le conmoverá de nuevo. A la mañana siguiente, temprano, tras ver que el emperador se había ido, saqué ese colgante de jade. Fue anoche que finalmente lo comprendí. Al principio pensé que era solo la mitad de un colgante de jade, pero luego me di cuenta de que estaba completo. Los bordes irregulares y ondulantes parecían montañas y ríos. Me resultaba familiar, aunque no recordaba dónde lo había visto antes, así que me arreglé rápidamente. Hoy había un partido de polo y asistirían el emperador, varias hermanas y el general Chu. Vestía una túnica blanca como la luna. Me miré en el espejo de bronce, bastante satisfecho. Al llegar al campo de polo, vi a esa persona con una túnica cian, alta y esbelta, guiando un pony blanco como la nieve sobre la hierba. ¿Su Majestad va a montarlo?, pregunté con incredulidad. Traviesa, esto está elegido para usted. El emperador me dio un ligero golpecito en la frente. Me cubrí la cabeza y lo miré con enojo. Le pregunté, ¿no deberíamos subir a ver el partido ya? Él rió y dijo, aún es temprano. Dales tiempo para que lo resuelvan y no pierdan de forma tan vergonzosa. Miré a su alrededor y vi a la consorte y a Red de pie con el general Achu. Un equipo vestía de azul, el otro de rojo. Miré al emperador confundida. ¿La consorte también participa? Concubina, ella ha participado en muchos eventos similares desde la infancia con su hermano. Bueno, ¿es bueno que nos unamos a la diversión? Asentí con la cabeza cuando nos sentamos para ver el partido. Era evidente que la concubina era una mujer que podía rivalizar con cualquier hombre. Su habilidad para el polo era realmente impresionante. Galopaba a caballo y blandía su mazo. Ya había anotado 2 veces. Mientras tanto, los caballos del equipo azul contrario aún tenían energía, pero varios jugadores apenas podían levantar sus mazos. El general también estaba en su mejor momento, lleno de vigor, y el equipo contrario perdió sin dignidad hasta el tiro decisivo. Todos los miembros del equipo azul simplemente abandonaron cualquier pretensión de decoro y rodearon directamente al general. Sin embargo, primero maniobró alrededor de 2 jugadores, intentando un swing para anotar. ¿Quién habría pensado que era un desmayo? La pelota viró bruscamente a la izquierda y fue interceptada por la consorte. Un tiro que captó la atención de todos terminó fallando por completo. ¡Qué lástima! Incluso sin este tiro, el equipo rojo ganó contra el azul por un margen considerable. Después del partido, el emperador me llevó aparte para enseñarme a montar a caballo. Después de ayudarme a subir, actuó como un instructor estricto, ordenándome, endereza la espalda.
No te aferres al cuello del caballo ni aprietes las riendas. Lo miré con frialdad. Era fácil para él decirlo cuando no era él quien forcejeaba. No pude evitar sujetar el cuello del caballo. Grité, Xiao. Cálmate. Li Yuning se rió a carcajadas y ni siquiera me ayudó. Este caballo no es alto. ¿Eso significa que no me dolerá si me caigo? Negó con la cabeza y abrió los brazos. Si te caes, te atraparé. ¿Quién le dio esa confianza? Practica bien. Esto te será útil tarde o temprano. Apreté los dientes y apenas soporté esta lección inhumana. Por suerte, Xiao era relativamente dócil, y gané otro punto de habilidad, aunque forzado. Por la noche, mientras veía al emperador desplegar el mapa del reino de Nan, recordé el colgante de jade. Presintiendo que este asunto no era nada sencillo, se lo entregué al emperador y decidimos darle la vuelta a su plan. El día de la cacería de otoño, llegaron los enviados del reino de Nan y finalmente conocí a la 9ª princesa de largas mangas. Su rostro era tan redondo y regordete como una pequeña bola de masa, con un aspecto irresistiblemente pellizcable. Estaba siguiendo al emperador cuando, ¡zas!, una flecha fría desde atrás se clavó directamente en su pecho. Las manchas de sangre que se extendían empapaban su túnica. Ya no podía sostenerse, tambaleándose inestablemente. Corrí hacia él y lo abracé con fuerza. Vi a la consorte. Vestía una armadura, liderando a un grupo de gente de los reinos Nan para rodearnos. Soltó una risa fría. Miren a esta pareja de amantes desventurados. Mucho más entretenido que cualquier ópera. Me tapé la boca con incredulidad. ¿Cómo pudieron? No lo son. Entonces el general Chu también salió. Tú mismo te lo buscaste, Li Yuning. La familia Chu ya no será las hormigas que puedes aplastar a voluntad. Lo sacudí y susurré, ya han durado demasiado los actos, ¿no? Me pellizcó la carne de la cintura. El dolor me nubló la vista. Su Majestad, consorte imperial, se acercó a mí con una espada. La hoja se deslizó por mi cuello. Te daré una oportunidad. Si te suicidas por amor ahora, aún podrías convertirte en una mariposa. Yo. Li Yuning abrió de repente los ojos y le quité la espada. ¿Qué tal mi actuación? Guardias imperiales, obedezcan mi orden. Varias sombras emergieron de entre los árboles y rápidamente formaron un pequeño cuadrado. La concubina tembló de miedo. No los había eliminado ya mi hermano, dijo Li Yuning con solemnidad. Esos son mis guerreros de la muerte personales, rió Ichu con ganas. Entonces, veamos qué ejército demuestra ser superior al mando. Lideró al pueblo Yen del sur. Mientras tanto, Qin Su me escoltó fuera del campo de batalla poco después de que la familia Ei y un grupo de ciudadanos del sur de Yen fueran capturados. Resultó que la familia Ei llevaba mucho tiempo albergando intenciones rebeldes y había estado conspirando con el reino Yen del sur. La ausencia de guerra en los últimos años se debía a que la familia Ei había proporcionado suficientes beneficios. La razón para decidir actuar apresuradamente durante la cacería de otoño se debió enteramente al descubrimiento inesperado de este secreto por parte del segundo hermano de la familia Wu, quien también robó este colgante de jade. Fue muy astuto antes de ser atrapado. Ya había dispuesto que alguien se lo pasara a Wu Yuban y a mí. Mi hermana mayor me lo entregó. El pretexto de la farsa, la 9ª princesa, era en realidad una alianza matrimonial falsa, y en realidad fue suplantada por otra persona. Sin el apoyo del reino Nan ni la garantía de los generales, pronto dejaron de luchar incluso antes de que comenzara la batalla. Enviaron una carta de rendición como epílogo. Entonces, Su Majestad, ¿por qué fingió tanto tiempo? Le di un puñetazo en el pecho con rabia. Me agarró la mano y dijo, quería ver lo preocupado que estaría. Dije con irritación, pero sé que lo está fingiendo. En realidad no está tan preocupado. Rió entre dientes. Me encantaría volver a ver sus torpes dotes interpretativas de entonces. Me siento ofendido. Más tarde, las hermanas mayores se marcharon una a una, alegando que buscaban su propia felicidad, y el emperador lo permitió. Después de todo, a sus ojos,
Él era un inútil. El emperador tampoco ofreció ninguna explicación, diciendo a la corte que se encontraba mal, llegando incluso a humillarse fingiendo estar enfermo durante varios días para no asistir a las sesiones de la corte matutina. Sospecho que simplemente no quería asistir a la corte, pero no tengo pruebas. Más tarde, mi padre se convirtió en ministro de derechos y yo fui nombrada emperatriz. Fue el propio emperador quien me colocó la corona de Fénix, mirándome a los ojos mientras decía, mi promesa se ha cumplido. Ahora solo puedes pertenecerme a mí. Asentí y respondí, y solo puedes ser mío también. Se inclinó lentamente en ese momento en el palacio Chingu. Los copos de nieve se arremolinaban y caían por todas partes mientras estábamos sentados juntos en un columpio, tomados de la mano. Su Majestad, mire que temprano ha llegado la primera nevada de este año. Me apretó suavemente la mano y dijo, en efecto. Con una repentina ligereza en mi cintura, me alzó en brazos. Llámame hermano Jonin y te dejaré ir, perspectiva de protagonista masculino extra. Recién ascendido al trono, no tenía ningún deseo de llenar el harem imperial. Pero con los ministros insistiendo en mi necesidad de consolidar el poder, no tuve más remedio que seguirles la corriente. Ya hay 3 o 4 damas nobles, una compañera constante y una concubina en el harem, y bueno, no recuerdo el resto. Para mí, sus interminables planes para ganarse el favor son agotadores. Sin embargo, nunca parecen cansarse. Hasta que un día, los ministros intentaron presionar a otro noble. Una mujer de una familia prestigiosa me atacó. Me negué rotundamente y, en su lugar, elegí a la hija más modesta de la familia Jiao. Un capricho momentáneo, una vida de alegría. Me casé con ella rápidamente, solo quería terminar con esto de una vez. Al verla sentada rígida, visiblemente nerviosa, no pude resistirme a bromear y comenté deliberadamente, no es fea. Observando su expresión aturdida, intenté forzar una sonrisa. Me sentí irritado. Todas las mujeres de su familia llevan una máscara de hipocresía. Sin embargo, esta vez, secretamente, esperaba un cambio. Cuando vino a disculparse, simplemente me arreglé las mangas y me fui a descansar. Jiao Quan vino al palacio y me preguntó, ¿qué rango deberíamos asignar a la nueva concubina? Considerando el rango oficial de su padre, le concedí el puesto de guarida. Aunque la vida en palacio es diferente a la de casa. Mi harem tiene muchos colmillos, así que esto no generaría resentimiento. Era un acuerdo adecuado. Pensé que mi actitud de anoche la haría comportarse como las demás concubinas, sin atreverse a acercarse. Me volví a verla, pero para mi sorpresa. Cuando entré hoy al jardín imperial, vi una figura imponente vestida de carmesí que se destacaba vívidamente entre las hojas verdes a lo lejos. Había pensado pasar de largo fingiendo no verla, pero al verla andar torpemente, con voz afectada, prácticamente con sus intenciones en el rostro, no pude evitar reírme exasperado y no pude resistirme a hacer un comentario sarcástico. La autosuficiencia es la mejor confianza. Desde aquel encuentro en el jardín imperial, supe que sus pensamientos eran los mismos que los del harem. Lo que buscaba era un rango superior. ¿Sabes cómo lo supe? Esos ojos suyos me miraban fijamente. Con la palabra rango, escrita a la izquierda y estatus, a la derecha, completamente inestables en su propósito. En este sentido, ella realmente ocupaba el último lugar en el harem. Viendo lo ociosa que era, decidí darle algo que hacer. Imitando la escritura del corazón puro, consideré esto una pista si era inteligente. Comprendería la intención imperial, pero era evidente que esta vez se había vuelto visiblemente persistente. Se había posicionado temprano en el camino de mi regreso al palacio. Al acercarme, la vi tocando el guqin. Su interpretación de «cuando estará la luna clara y brillante» fue realmente conmovedora. Inicialmente, pretendí suavizar mis palabras, quizás diciendo algo como, gracias por tus esfuerzos, Ingen, o es muy tarde, deberías descansar temprano. Pero al verla toser un par de veces, fruncí el ceño. Y las palabras que salieron fueron, está bien. Evita el viento. Deja de darle tantas vueltas a las cosas. Esperando en el frío solo para que yo lo apreciara.
todo por un puesto fugaz. No vale la pena. Me tragué todos estos pensamientos, sin decirlos, simplemente la observé, curioso por escuchar qué palabras auspiciosas podría pronunciar, solo para que una lluvia de grandes pétalos cayera sobre su cabeza. No pude evitar reírme para mis adentros. Tal rivalidad por favores era algo que nunca había visto antes. Observar su expresión sombría fue bastante divertido. Por fin, vi su verdadero yo, absolutamente adorable. Tenía la intención de dar un paso adelante y quitarle los pétalos, pero el polen era demasiado denso, y estornudé sin querer para consolarla y recuperar la compostura. Le di una palmadita en la cabeza y le dije, hoy, añade 10 repeticiones más. Pensé que esto la calmaría un rato, pero para mi sorpresa, se recompuso rápidamente y volvió a la carga para enfrentarme. Había planeado rescatarme de las garras del gato, pero yo iba un paso por delante. Antes de que pudiera actuar, recogí. Levanté al gato desconocido y dije, por fin te encontré, hacker. La estaba provocando deliberadamente, observando su reticencia a siquiera considerar arañarme con sus garras. Fingí mirarla fijamente, Xiaoin. Recuerda copiarme la escritura que purifica el corazón 10 veces. Recuerdo una vez que me preparó comida y gachas, y pensé que por fin había progresado. Probé las gachas, pasables, pero al probar un bocado, mi expresión se tornó dolorosa, me costaba tragar. Esta habilidad culinaria realmente no se puede comprometer. Más tarde, tras varias rondas de ingenio y coraje entre nosotros, aunque la rechacé cada vez, todo lo que me dio fue depositado en el Palacio Yenfu. Incluso en los días en que se comportaba con discreción, mi corazón seguía inquieto. Así que simplemente dispuse que un guardia oculto en su dormitorio informara de sus movimientos en cualquier momento, lo que me permitió conocerme a mí mismo y al enemigo durante estos 3 años. Las veces que más me he reído han sido cuando estaba con ella. Quizás me acostumbré a tal compañía, y para cuando quise cambiar, ya estaba atado de pies y manos. ¿Qué significa tejer un capullo a mi alrededor? Esto es tejer un capullo a mi alrededor. 3 años son suficientes para enfriar el corazón de alguien. Sin embargo, para mí, estos 3 años solo han profundizado mi afecto, haciéndome reacio a romper lazos. Es cierto que ella ha dejado de buscarme, pero me encuentro en pánico, acariciando suavemente la escritura de la pureza, escribió. Me di cuenta de que, a lo largo de estos años, también he acumulado silenciosamente un poder considerable. Ya no puedo permitirme dudar. Así, llegué a su dormitorio, tal como lo habían descrito los guardias secretos. La reconocí a primera vista, aunque nunca había estado allí antes. Cada detalle del lugar ya estaba grabado en mi memoria. La miré y la tensión que se había enroscado fuertemente en mi corazón se rompió de repente, envolviéndola con un brazo alrededor de la cintura. Mi deseo se derramó sin control en mis ojos. ¿Qué? Ya no competía por favores, como si pedir esto aliviara mi conciencia. Fui yo quien la hizo esperar tanto. La vi tartamudear, es agotador. Arrugué los ojos con diversión. Ese lado tímido y nervioso de ella era una imagen rara y vívida que nunca antes había visto. Apenas pude contenerme para decir, ¿qué tal si aguantamos una noche de agotamiento hoy? Esa era mi intención, pero no quería imponerme a ella, lo mejor sería dejar que las cosas siguieran su curso natural. Así que esa noche, simplemente revisé su progreso con los estudios, temiendo perder el control. Salí temprano. La noche siguiente, no pude resistirme a volver. Esta vez vi algo que ella no quería que viera. Había tachado las palabras, Su Majestad. Cualquier otra persona habría perdido la cabeza por semejante ofensa, pero lo único que quería era que reemplazara, Su Majestad, por mi nombre, Leonin. Por primera vez, pasé la noche en la habitación de una concubina, no dormí nada. Preocupado de que cualquier movimiento la despertara, compartir la cama con una mujer por primera vez fue inesperadamente agotador. Así que salí temprano para la sesión matutina de la corte. Fuera lo que fuese que los ministros estuvieran discutiendo en la corte, simplemente asentí en señal de aprobación, siempre en silencio y sin palabras. Ahora que puedo manejar los asuntos con independencia, la ascendí de inmediato a noble dama,
pero no podía hacerlo demasiado rápido, temiendo que se volviera. Se mostró complaciente una vez que ganó estatus. Hoy estaba furioso. Sabía que era cercana a Uchangai, pero nunca esperé que añadiera un afrodisíaco a mi tónico calmante. Por el bien del hermano de Uchan X, me envió una compañera de cama. Sin embargo, a pesar de todo, seguí bebiéndolo. Quienquiera que me haya administrado esta medicina, lo haré responsable. Para cuando llegué a la residencia Ja, la droga ya había hecho pleno efecto. Todo mi cuerpo empezó a arder y la ataqué con furia. ¿No sabes que el harén imperial tiene prohibido interferir en los asuntos de Estado? Apreté su mano con fuerza, con la intención de castigarla, pero entonces la oí decir lastimeramente, me duele un poco la mano. Quiero que te hagas responsable de mí. Pero antes de que pudiera oír las palabras que anhelaba, fue a buscar hielo. Ya no le caigo bien. Al día siguiente, fui a la residencia Xiaobi. Efectivamente, Indin se mantenía a distancia a propósito. No sabía qué había pasado. Todo iba bien por la mañana, pero cuando regresó por la noche, ni siquiera quería seguirme la corriente. Sus pensamientos estaban completamente en otra parte. Empecé a sentirme inseguro, incluso a enfurruñarme y a marcharme furioso. Sin embargo, Indin simplemente se ofreció a acompañarme. En realidad, solo estaba probando su actitud hacia mí. Perdí la apuesta. Después de regresar, pasé noche tras noche copiando el Sutra de la Purificación del Corazón, pero mis emociones crecieron como la maleza. Cuanto más escribía, más se negaba a desvanecerse esa sombra en mi mente. Me he arrepentido. En aquel entonces, aunque ella se sintiera incómoda, él podría haber dormido en el suelo. No habría sido un problema. He estado pensando en encontrar una excusa para visitarla estos últimos días. Llevo días, pero no se me ocurre nada. ¿Qué hago? Por fin he encontrado la oportunidad perfecta, el Festival Chisi, el 7º día del 7º mes lunar. Desde anoche, he estado deseando que llegue mañana, porque puedo sostener la linterna con Min y ya he pensado qué decir al soltarla. La llevé de vuelta a la habitación. Supe en ese momento que se había despejado, pero la forma en que me describió borracho me hizo temer que se enfadara. Estoy decidido a pasar la noche aquí y conseguir que ING me perdone, pero no sé cuál es la mejor manera de hacerlo. Nunca he intentado complacer a ninguna mujer. Recuerdo que un ministro se puso muy contento después de ganarme una partida de ajedrez. ¿Serán acaso similares estas alegrías? Perdí 3 partidas de ajedrez a propósito, con la esperanza de hacerla feliz, calmar su ira y ganarme su perdón. Estos últimos días, no he podido dormir bien. Venía aquí todas las noches, pero era demasiado ingenuo para saber cómo animarla. Ya no podía contenerme. Y finalmente lo dije. Le dije todas las palabras que había anhelado decirle cada noche. Saber que también le gusto me hace tan feliz. Sabía desde hacía tiempo que él tampoco podía quedarse quieto. Así que aproveché la oportunidad para eliminarlas a todas durante la cacería de otoño, allanando el camino para que Inin llevara legítimamente la corona del Fénix. Por fin, le di a In la boda perfecta que merecía. Ese día, las decoraciones rojas se extendían kilómetros. Las flores de durazno ardían con tanta intensidad que lastimaban la vista, y los pétalos que caían oscurecían los colores de toda la ciudad. Ella lucía su ardiente vestido de novia, adornado con la corona del Fénix y la túnica ceremonial. Rodeado por el sonido de la música festiva, no muy lejos, él estaba vestido de rojo, con las comisuras de sus labios curvadas, paso a paso, acercándose a ella, tomándole la mano, y le dijo con seriedad, ya que te has prometido a tu esposo, mi señora, no podrás escapar en el futuro después de la ceremonia. Indin me preguntó, ¿regresa? Entonces, ¿quién me eligió para entrar al palacio? Besé la comisura de sus labios y respondí, fui yo, y mi juicio siempre ha sido excelente. Entre las cortinas de cuentas, la brisa primaveral calentaba la copa nupcial compartida. El vino ámbar era intenso.